Bienvenida y bienvenido a una nueva conferencia del ciclo La UGR va al instituto. El agradecimiento a las personas que estáis aquí y, lógicamente, hoy a Marina por poder estar con nosotros y brindarnos esta conferencia, ¿no? Y bueno, yo voy a realizar una presentación de Marina Peña. Voy a mezclar un poquito lo que a ella le gustaría que se dijese de ella junto con lo que yo por lo menos sé, ¿no?, de Marina. Bueno, Marina es, voy a leer esa frase que ella me ha enviado porque me gusta. Ella se define, ¿no?, como una murciana perdida en Granada que está opositando para tener la mejor profesión del mundo, que es ser profesora. Y bueno, Marina estudió la licenciatura, la carrera de Lengua y Literatura Españolas en Murcia y se vino a Granada a cursar el doble máster en Educación y Estudios Literarios y Teatrales y conjugó la enseñanza en este caso y la investigación. Aunque su objetivo es ser profesora, como ella bien dice, no quiere dejar de lado su faceta investigadora. Durante su Erasmus que realizó en Francia conoció la figura de Emilia Pardo Bazán y se sorprendió no solo por su obra, sino por que tuviera que ser precisamente en Francia donde descubriera a una escritora española de tal envergadura, ¿no? Desde entonces Marina indaga o procura indagar en su obra y bueno, espera en este caso con la conferencia que nos va a regalar despertar en nosotros la misma curiosidad que para ella Emilia Pardo Bazán despertó en ella, ¿no?, hace años. Y bueno, yo creo que además, ya os digo, Marina está está muy centrada en toda esta parte de investigación sobre la mujer y las ideas feministas en la obra de Emilia Pardo Bazán. Además, si no recuerdo mal, Marina, tu TFM tenía ¿cuál era el título de tu TFM? Concepciones de la mujer, un análisis sociológico, estético y lingüístico en Insolación y Morriña, en 2 de sus novelas. Efectivamente, o sea que ya en el TFM, como has comentado, bueno, después de tu Erasmus, ¿no?, te acercaste a la figura en la parte de la investigación, pero es que además tu TFM lo dedicaste de lleno a ello, ¿no? Entonces, pues nada, yo no me extiendo más, os dejo o nos dejo con Marina Peñas García y su conferencia dentro del ciclo La UGR va al instituto, que lo que procura es ese acercamiento en torno a la divulgación y en este caso con la conferencia La mujer y la idea feminista en la obra de Emilia Pardo Bazán. ¿Vale? Vamos a silenciar todos los micrófonos para que a Marina no tenga ningún problema de acople, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a las que estáis aquí ya y a Marina, ¿vale? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, aunque no haya podido asistir, a Pilar Núñez por la oportunidad, a María, por supuesto, por la presentación y a vosotras, en este caso femenino, por estar hoy aquí, porque sin vosotras y sin los centros que luego se unan, este tipo de iniciativas la verdad es que no tendrían sentido. A lo largo de la presentación, a ver, voy a quitar esto de aquí, que va a ser mejor. Si puedo. Bueno, pues no. Vale, da igual. No te preocupes porque se ve bien, ¿eh? ¿Dime? Que si no te preocupes porque se ve bien. Vale. A lo largo de esta presentación voy a llevar a cabo, en primer lugar, una pequeña introducción. Después voy a realizar una contextualización de la mujer en el siglo XIX. A continuación, el tercer apartado será sobre las ideas que a día de hoy podríamos considerar feministas de Pardo Bazán. Seguidamente veremos 3 modelos literarios de mujer en sus novelas. Y como penúltimo apartado trataremos la mujer en los cuentos y finalmente elaboraremos una pequeña conclusión. Bueno, como muchos sabéis, este año es el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán y es hoy precisamente cuando se cumple un siglo desde que murió esta escritora, el 12 de mayo de 1921. Emilia Pardo Bazán fue autora de una copiosa obra tanto en el ámbito literario como en el crítico.
Publicó novelas, publicó poesías, publicó ensayos, publicó cuentos, obras teatrales, libros de viajes, biografías, conferencias, crítica literaria. Durante toda su vida ella tuvo muchísimas inquietudes literarias y se interesó por los cambios literarios que se estaban dando no solo en España, sino también en Europa. De hecho, fue ella quien dio a conocer el movimiento naturalista francés, que lo divulgó más tarde en España. Y hoy es considerada como precursora del feminismo debido a su abanderada defensa de los derechos de la mujer. De hecho, ella misma se enfrentó a numerosos obstáculos a lo largo de su vida para lograr ser reconocida en círculos literarios y en círculos intelectuales donde las mujeres no eran admitidas. Y bueno, en la actualidad es considerada como una de las escritoras más importantes de la tradición española. Para entender la trascendencia de las ideas de Pardo Bazán en su época, tenemos que saber cuál era la situación de la mujer en el siglo XIX. Y esto es lo que vamos a ver ahora. La sociedad del siglo XIX, bueno, la historia en general, siempre ha estado enmarcada por la supremacía de lo masculino sobre lo femenino. Es decir, la mujer siempre ha dependido del hombre porque ambos se encontraban en una sociedad androcéntrica. ¿Qué significa androcéntrica? Andros viene del griego y significa varón, he puesto hombre, pero significa varón, y céntrico, céntrica, como podéis deducir, implica centro. El varón era el centro de la sociedad, todo giraba en torno a él y era él quien decidía el destino de la mujer, por supuesto en virtud de los intereses masculinos. Y como consecuencia, la mujer era un complemento del hombre, por así decirlo. En el siglo XIX dominaba el modelo cultural del ángel del hogar. ¿Qué quiere decir esto? El ángel del hogar es un concepto cultural que surgió de un poema que se escribió en 1854, si no recuerdo mal, en el cual se elogiaban las cualidades de la mujer, considerándola sumisa, llena de dulzura, asexuada, es decir, que no tiene sexo, y obediente. De este poema se extrajo el ideal femenino de la época, es decir, cómo debe ser una mujer de esa época, que como hemos dicho es el ideal de esposa y madre, obediente, sumisa y complaciente. Este modelo de mujer, para que los estudiantes de secundaria lo vean más claro, he intentado compararlo con Vilma de los Picapiedra, que no sé si lo veréis o no, o con Marge de los Simpson, que a lo mejor sí que es más actual. Ambas son las encargadas de las tareas del hogar, de limpiar, de la cocina, del cuidado de los hijos, y son los hombres los que sí que tienen acceso al ámbito público, mientras que la mujer siempre está concentrada en el ámbito privado, como que no tiene acceso, sí que sale, sí que puede relacionarse, pero sí que es verdad como que podemos relacionar las imágenes que tenemos de Marge y de Vilma con el modelo del siglo XIX, por supuesto con matices. Volviendo al siglo XIX, la mujer era infravalorada a ojos del varón, a ojos de la sociedad y a ojos de ella misma, precisamente por esta comparación de que es un ser débil en comparación con el hombre. Y precisamente por ser un ser débil, la mujer era considerada como una menor durante toda su vida. Ser mujer era ser menor, lo que es ser menor hoy en día, por lo que ella necesitaba durante toda su vida estar bajo la tutela de un varón. Este tutor podría ser en un primer momento, normalmente era su padre, después sería su marido y, si fuera necesario, sus hijos. Pero una mujer necesitaba siempre tener un tutor, porque la sociedad consideraba que ella no podía valerse por sí misma. Ahora, si la mujer no puede valerse por sí misma y necesita un tutor legal, lógicamente no va a tener acceso a las mismas tareas ni a las mismas funciones que tiene el hombre. O sea que las tareas y las funciones de ambos sexos estaban muy diferenciadas. El hombre pertenece, como decíamos, a la esfera pública, a la sociedad, y la mujer, por otro lado, al ámbito privado, a la casa, al hogar. Cada uno tenía su lugar de actuación. Y vosotros pensaréis, ¿pero había mujeres que accedían a la esfera pública? Sí, sí había mujeres, pero había muy pocas. Y cuando esas mujeres intentaban acceder al espacio público, eran juzgadas por la sociedad, eran rechazadas por la sociedad y criticadas duramente
porque estaban intentando acceder a un territorio masculino. Entonces tenéis que entender que esa jerarquía siempre estaba ahí. El hombre era el protagonista de la civilización, de la economía, de la sociedad, y la mujer estaba por debajo. Era la encargada de realizar las labores del hogar y su tarea principal siempre era ser madre. Entonces, esto, al igual que he intentado hacer antes con Marx y con Vilma, esto con muchos matices lo podemos vincular un poquito al cuento de la criada, que ahora mismo está muy en boga, no sé si lo seguiréis o no, pero se puede vincular un poquito. Ahora, ¿cómo se consigue durante tanto tiempo que este ideal de mujer se mantenga? ¿Cómo se consigue? Con la educación. Si bien es cierto que los hombres y las mujeres no tenían acceso a la misma educación, de hecho, la educación de los hombres se consideraba imprescindible, pero la de las mujeres no. Si bien es cierto que no tienen acceso a la misma educación, sí que es verdad que la educación de las mujeres era importante para perpetuar el ideal de mujer en la sociedad. Porque ¿qué educación reciben las mujeres? Las mujeres eran instruidas única y exclusivamente en aquellos saberes que se consideraban útiles para el cuidado del hogar y el cuidado de los hijos. Es decir, costura, religión, tareas domésticas, buenos modales, entre otros. Se les enseñaba incluso que el silencio es una virtud en las mujeres y que la curiosidad era un vicio. Es evidente que no era una educación como la que tenemos actualmente para crecer y para formarse, sino que perseguía crear buenas esposas y madres para complacer al marido en el hogar y tener una utilidad doméstica. En cuanto al trabajo, las mujeres no podían acceder a él. Como hemos dicho, su lugar de actuación era la casa y su deber era ser madre y servir al marido. Ahora bien, sí que es cierto que en las clases bajas, es decir, en las familias más pobres, donde el hombre no era capaz de mantener a la familia con un sueldo, sí se admitía que las mujeres pudieran trabajar, pero siempre considerando su trabajo como una ayuda hacia el marido. Y aunque los dos miembros de la familia trabajaran, la mujer, además de recibir un salario mucho menor que el del marido, debe seguir haciéndose cargo de las tareas del hogar y de los hijos, porque esa siempre es su principal función. Bien, esta, a grandes rasgos, es la situación de la mujer en el siglo XIX. Recordamos, el ángel del hogar es el modelo de mujer en aquella época, por el que se persigue que la mujer manifieste una absoluta sumisión a la voluntad del hombre, que realice las tareas del hogar y que tenga hijos para perpetuar la especie. Esto es lo que primaba en el siglo XIX. Ahora bien, ¿qué pensaba nuestra escritora al respecto? Lo vamos a ver a continuación. A ver si puedo bajar de aquí. Vale. Aunque hemos dicho que las mujeres no tenían acceso a la misma educación que los hombres, algunas mujeres con buena posición social, es decir, de clase alta o de clase media alta, además de la educación que hemos señalado, que era la de las labores propias del hogar, pudieron tener acceso a una formación autodidacta. Es decir, una formación independiente porque tenían acceso a libros, a manuales, a bibliotecas, que su posición social le permitía. Conocían a profesores, a intelectuales de la época, entre otros. Esa formación independiente les permitió ampliar sus conocimientos más allá de lo que la sociedad les estaba imponiendo. Y este fue precisamente el caso de Emilia Pardo Bazán. También tenemos a Concepción Arenal, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Carmen de Burgos y a otras escritoras que pudieron tener acceso a una formación autodidacta. Pero volviendo a Emilia Pardo Bazán, gracias a esta formación autodidacta, ella reflexionó y se dio cuenta de la involución, que no evolución, de la involución de la mentalidad de los españoles en esa época, porque perseguían un ideal femenino que no estaba en el futuro y ni siquiera estaba en el presente, sino que estaba en el pasado. Las mujeres no tenían acceso a la cultura, no tenían acceso a la economía, no eran independientes, no podían llevar a cabo interacciones sociales. Su vida se ceñía exclusivamente al hogar familiar. Y como vemos, esta formación autodidacta le hizo comprender que la mujer, para ser libre, debía ser educada exhaustivamente, porque con la limitada educación que recibía, la mujer era tal como el hombre quería.
Entonces, esta idea fue ampliada en su ensayo La educación de la mujer. En él hizo un análisis en el que reflexionaba sobre los motivos que llevaban a concebir a la mujer como una menor dependiente del hombre. Ella extrajo los que creía que eran los fallos fundamentales de la sociedad de esta época. El primero era considerar que la función reproductora de la mujer, es decir, el hecho de que pueda tener hijos, limita el resto de funciones de su vida. En otras palabras, que una mujer para ser madre no podía hacer otra cosa que no fuera ser madre. Ese era su único objetivo y esa era su única función. Y cualquier otra cosa podía distraerla. Su único objetivo era ser madre. El segundo fallo, que deriva del primero, era el de creer que la mujer es más apta para tener hijos cuanto más ignorante es, cuantas menos cosas sabe, por lo que se le niega el acceso a la cultura y al ámbito público. ¿Por qué añado una imagen de la sirenita ahí? Porque creo que es, con matices, por supuesto, muy representativa del modelo de mujer del siglo XIX. Ya que, no sé si habéis visto la película o no, pero Ariel renuncia voluntariamente a su voz para conquistar a un hombre. Os lanzo esta perspectiva de la sirenita para que reflexionéis sobre ella. También os invito a ver más películas Disney, que es interesante que os acerquéis a ellas desde otro prisma, desde un prisma más crítico, porque en ella se desarrollan muchas veces estereotipos que es interesante ver e interesante reflexionar sobre ellos. Bueno, volviendo a Pardo Bazán, cuando ella sabe por qué se piensa que la mujer es inferior, establece qué tiene que hacer la sociedad para darle el lugar que le corresponde. Pardo Bazán llega a la conclusión de que la educación para los hombres supone un camino de perfeccionamiento humano, mientras que la de las mujeres solo incide en su función de esposa y madre. Por lo que para superar esta situación de dependencia de la mujer, doña Emilia cree que se le tiene que proporcionar a la mujer una educación que le permita llegar a la emancipación económica y a no depender del hombre. Gracias a esa educación podría acceder a un trabajo, ya sea manual o cátedra universitaria, y podría ser una persona independiente. A ver. Vale. Pardo Bazán fue una mujer que no se dejó amedrentar por los límites sociales impuestos y en muchos casos transgredió las convenciones sociales latentes. Y una de estas ocasiones fue la publicación de La cuestión palpitante. Como sabéis, el naturalismo surgió en Francia de la mano de Zola y se dio a conocer en España a través del ensayo de Emilia Pardo Bazán denominado la cuestión palpitante. En este ensayo, doña Emilia no solo expresaba su conocimiento sobre la novela francesa y el naturalismo, sino que también ponderaba la calidad artística de la escritura de Zola, lo cual fue un escándalo para la época. ¿Por qué fue un escándalo? Porque Pardo Bazán, como mujer, se pone al nivel del hombre, estableciendo un diálogo con el tiempo que le ha tocado vivir. Hablar y ponderar la calidad artística de Zola, de un escritor de su época, es asumir que tiene algo que decir acerca de un cultivo de la novela que está siendo juzgada no solo en España, sino en toda Europa. Y esta acción, además, la está llevando a cabo una mujer. Y esto es algo muy transgresor. Tan transgresor que le cuesta la separación con su marido, José Quiroga. Él le pide en este momento que deje de escribir y que se retracte de las cosas que había publicado, no solo de La cuestión palpitante, sino de otras publicaciones. Y Emilia Pardo Bazán se niega y a partir de ahí comienzan a hacer su vida por separado y ella decide dedicarse en exclusiva al trabajo literario. Sin duda, Pardo Bazán fue difícilmente aceptada en la esfera pública por ser mujer y por algunas de sus publicaciones. De hecho, ella presentó su candidatura para ingresar en la Real Academia Española en 1899 y declinaron su solicitud. Ante el rechazo de su candidatura, en lugar de amedrentarse,
Emilia Pardo Bazán defiende sus ideales y critica las convenciones sociales publicando La cuestión académica. La cuestión académica consistía en una serie de artículos presentados en género epistolar, en forma de carta, dirigidos a Gertrudis Gómez de Avellaneda. ¿Por qué se los dirige a Gertrudis Gómez de Avellaneda si había fallecido 26 años antes? Porque esta escritora también había sido rechazada por los académicos por ser mujer. Ahora bien, es importante recalcar que, aunque no lograra formar parte de la Real Academia Española, Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer en ser designada catedrática de literatura en la Universidad de Madrid. No es que no fuera admitida en la Real Academia por no tener nivel, sino que en esa sociedad era muy difícil para las mujeres sobrepasar los límites impuestos por los hombres. Por otro lado, otra iniciativa que llevó a cabo Emilia Pardo Bazán es la creación de la Biblioteca de la Mujer. Como hemos dicho, Emilia es consciente de que el motor de cambio para modificar la situación de la mujer era la educación. Por ello, crea esta biblioteca para intentar acercar el conocimiento a las mujeres de su época. Recordemos que las mujeres no tenían acceso a una educación para crecer y formarse, sino que su educación se centraba en las labores del hogar. Algunas mujeres de clase alta pudieron tener una formación autodidacta, entre ellas Pardo Bazán, como decíamos, quien siempre alabó la biblioteca de su padre. Por ello, como Emilia está muy agradecida por haber tenido acceso a esa biblioteca, decide proporcionar a las mujeres de su época un lugar donde tengan acceso a la cultura en un intento de paliar, de redimir la falta de instrucción femenina. Porque hasta este momento eran los hombres quienes disponían lo que era aceptable que leyese una mujer y lo que no. Así, el objetivo de Pardo Bazán era proporcionar un lugar donde tuviesen cabida obras que pudieran completar el conocimiento científico, el conocimiento crítico, el conocimiento histórico, el conocimiento filosófico de la mujer y siempre intentando, como vemos, que la mujer tenga acceso a la educación que a ella tantas puertas le ha abierto. Porque, como dice ella misma, no puede, en rigor, la educación actual de la mujer llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Es interesante doma, porque el doma como proceso de domar a un animal, ahí vemos otra vez la concepción de la mujer como complemento del hombre, no como iguales, es un complemento, es un animal que hay que domar. Esto es lo que pensaban en el siglo XIX. En esta biblioteca, Emilia Pardo Bazán publicó obras como La esclavitud femenina de Stuart Mill, las novelas de María de Zayas, pero la biblioteca no tuvo éxito, por lo que años más tarde esta escritora decidió ampliarla con 2 obras más, con La cocina española antigua y La cocina española moderna, en un intento de cautivar más a una sociedad femenina tan apegada a las tradiciones domésticas. Pero aún así, Emilia no consiguió el objetivo que perseguía, que era intentar difundir el conocimiento entre las mujeres de su época. Vale. Ahora que hemos visto en las ideas un poco feministas de Emilia Pardo Bazán, vamos a centrarnos en su obra literaria. Indudablemente, para hablar del pensamiento de Emilia Pardo Bazán acerca de la mujer, no solo nos centramos en su vida, sino que tenemos que abordar también sus publicaciones. Y por ello he seleccionado 3 personajes de 3 novelas diferentes que me han parecido muy, muy significativos. En primer lugar, destacamos a Amparo, de La Tribuna. En La Tribuna se da voz a una cigarrera, a una mujer trabajadora, una mujer que es capaz de leer a sus compañeras en la fábrica de tabacos y capaz de despertar en ellas el impulso de reivindicación política y feminista. Es Amparo la que sube a la tribuna que da nombre a la novela, la que hace ese ejercicio motriz de ir ascendiendo los peldaños desde su condición de mujer abocada al fracaso, a la miseria, a la dependencia del marido. Y llama la atención en esta novela que el discurso de Amparo
es un discurso de tipo público. Recordamos que el lugar de actuación de las mujeres es el ámbito privado y solo pueden trabajar por necesidad extrema en las clases sociales más bajas. Solo en ese caso se admite que la mujer trabaje, pero en ningún caso se admite que la mujer piense. Y Amparo lo está haciendo. Y no solo está pensando, sino que además el discurso que está llevando a cabo tiene un tinte político. Amparo es la tribuna del pueblo y está incitando a sus compañeras a la huelga. Amparo es un personaje significativo porque se sale del universo tradicionalmente atribuido a la mujer. Y es llamativo que a través de este personaje surgen otros temas que encontramos en la trayectoria literaria de Emilia Pardo Bazán, que es la necesidad de la educación en la mujer, y también aquí vemos en las clases inferiores. Voy a ver un poco de agua. En segundo lugar, he escogido a Francisca de Asís Taboada, que es la protagonista de Insolación. Esta novela narra el despertar sexual de Francisca de Asís Taboada. El objetivo principal de esta obra es reconocer que existe una sexualidad propiamente femenina, lo cual está contradiciendo precisamente lo que veíamos antes, el ideal de mujer que imperaba en la sociedad del siglo XIX, es decir, el ángel del hogar. Esta novela desató muchísimas críticas negativas en el sector tradicional de la sociedad, pero esto es lógico, porque no podemos olvidar que estamos en una sociedad en la que la mujer era considerada como un medio de reproducción asexual. Esa A viene del griego, que significa sin, un medio de reproducción asexual, un medio de reproducción sin sexo. De hecho, el término ángel, de ángel del hogar, incide en la falta de sexualidad de la mujer, presentada sin deseo físico y con una belleza angelical, siempre enmarcada en su perímetro bien delimitado, en la casa. Este modelo perfila a las mujeres con una única función, que era la de ser madres, la de ser reproductoras de los hombres, de aquellos que eran iguales, sin serlo ellas mismas. Eso es lo que se considera en el siglo XIX. Y entonces llega Emilia Pardo Bazán en 1889 y publica Insolación, que es una novela que narra el despertar sexual de la mujer, de Francisca de Asís. Ella está contradiciendo la concepción de la mujer que tiene la sociedad. Y esto es más grave, además, porque encima la escritora es una mujer. Por tanto, es evidente que la novela va a sufrir un rechazo absoluto por lo impropio del comportamiento de la protagonista. Y en este sentido tenemos críticas muy negativas hacia esta novela de parte de sus coetáneos, de José María de Pereda, por ejemplo, de Leopoldo Alas Clarín. En cualquier caso, ciñéndonos al argumento de la novela propiamente, es interesante que la marquesa, porque Francisca de Asís es marquesa, la marquesa manifieste al principio de la obra una actitud de viuda ejemplar para la época. Se dice que en 24 meses no se le ha visto el pelo, sino en la iglesia o en casa de sus amigas íntimas, que esto, si lo habéis leído, nos recordará a la casa de Bernarda Alba, que se publica años después. Y bueno, Francisca de Asís es muy recatada, por así decirlo. De hecho, ella muestra claramente sus ideas tradicionales propias de la época, lleva 2 años de luto, va a la iglesia, es madre, se comporta como cabría esperar que se comportara una persona de su estatus social y en su situación. Ella tiene unas ideas muy tradicionales y unos pensamientos muy conservadores. Todo ello, recordemos, propio de la época. Por eso, precisamente, es especialmente significativo que Francisca de Asís cambie su comportamiento y evolucione psicológicamente cuando comienza a sentir cosas por Diego Pacheco. Esta obra es importante en la trayectoria de Pardo Bazán porque implica una progresión. La protagonista comienza a luchar contra sí misma cuando comienza a sentir cosas por Diego Pacheco y contra lo que siente en un primer momento, y después comienza a luchar contra las convenciones sociales que le impiden vivir su amor. De hecho, la singularidad de esta obra, como decíamos, reside en el nacimiento de un amor y en la toma de conciencia de una mujer de su derecho a vivirlo,
que esto que nos puede parecer algo evidente actualmente, en la época no lo era. Y precisamente como en la época no lo era, Pardo Bazán intenta camuflar un poco sus opiniones en esta novela. ¿Cómo lo hace? Por el narrador. Normalmente el narrador en tercera persona se muestra objetivo y relata unos hechos siendo imparcial, pero en este caso no es así. Aquí el narrador se muestra contrario a la actitud, al comportamiento de Francisca de Asís. La juzga y califica su conducta como terrible y además dice de ella que la curiosidad es lo que pierde a todas las mujeres. Recordemos lo que decíamos antes, cuando veíamos la educación a la que las mujeres tenían acceso. Se les enseñaba que la curiosidad era un vicio y el narrador de Insolación está apoyando este pensamiento. Por tanto, este narrador comulga perfectamente con la ideología de la sociedad. Entonces, si tenemos una novela en la que se narra el despertar sexual de la protagonista, que va en contra de la sociedad, pero tenemos un narrador que es el que nos la está contando y critica este comportamiento, ¿cómo sabemos lo que realmente piensa Pardo Bazán? Por otro personaje, por Gabriel Pardo. Gabriel Pardo es un personaje recurrente en la narrativa pardo-bazaniana, en la narrativa de Pardo Bazán, y esto lo dota de gran importancia, porque es un personaje que un lector que haya leído a Emilia Pardo Bazán conoce. Y el hecho de que tenga el mismo apellido que Emilia hace que el lector, que le llame la atención. Hace que es como si Emilia le estuviera diciendo al lector, fíjate en mí, fíjate en Gabriel Pardo, y le proporciona la pista para reconocer que en él puede encontrar el pensamiento de la autora. El comandante Pardo se muestra a lo largo de la novela como un firme defensor de la libertad femenina y como un personaje que esquiva las convenciones sociales. Sus intervenciones son cruciales para el desarrollo, para ver el desarrollo del pensamiento de Emilia Pardo Bazán y para el desarrollo de la obra, porque el comandante Pardo, como dice una crítica literaria, como dice una catedrática literaria, Marina Mayoral, es el alter ego de Pardo Bazán en esta obra, es decir, el otro yo, mediante el cual Emilia se expresa para evitar que su ideario sea advertido entre sus lectores y críticos más conservadores. Porque, como decimos, en esta época no se podía expresar con total libertad, sino que se tenía que buscar otras vías, otros cauces para hacerlo, y en esta novela Emilia Pardo Bazán elige a Gabriel Pardo para que represente sus ideas. Como tercer modelo literario, vamos a hablar de Fe, la protagonista de Memorias de un solterón. Fe, a quien su familia llama cariñosamente Feita, es la séptima hija de la familia Neira, en la cual son 11 hermanas y un hermano. Nuestra protagonista, desde pequeña, manifiesta su disconformidad con la decisión del padre de proporcionar acceso a la educación solo al hijo, mientras que le niega a las demás el permiso de acudir al instituto. El padre, ante el deseo de su hija Feita de estudiar, le dice lo siguiente, que además es muy, muy revelador de las ideas que imperaban en aquella época. Hija mía, Dios hizo a la mujer para la familia, para la maternidad, para la sumisión, para las labores propias de su sexo. No lo olvides nunca. ¿Cuáles son esas labores propias del sexo femenino que nos dice el padre de Feita? Nos las dice ella misma un poco más adelante. Coser, bordar, rezar y barrer. Dice mi padre que le basta a una señorita. Frente a estas ideas tradicionales que representan al conjunto de la sociedad, se alza la nueva mentalidad encarnada en Fe, que no duda en enfrentarse a su padre y declarar sus propósitos.
y dice así: quiero estudiar, aprender, saber y valerme el día de mañana sin necesidad de nadie. Yo no he de estar dependiendo de un hombre. Esto, que hoy en día nos puede parecer una obviedad, en ese momento no lo era. Feíta era un personaje atípico y totalmente excepcional dentro de su familia. Ella quiere trabajar y vivir de su trabajo. Y posiblemente de todos los personajes de Emilia Pardo Bazán, quizás sea el que más intensifica esta situación y la personificación del ideal femenino que Emilia Pardo Bazán buscaba. Con todo, ante las recriminaciones que le hicieron a Pardo Bazán, Feíta finalmente acaba casándose y, como consecuencia, esa independencia, esa autonomía que anhela no se cumple. Lo cual nos puede recordar un poco al recurso que utilizaba en Insolación con el narrador Emilia Pardo Bazán, pues como una manera de intentar camuflar su pensamiento y como una manera de conseguir, de intentar que la crítica no sea tan dura con la novela. En esta línea, el nombre de este personaje, de Fe, de Feíta, no es arbitrario, porque Fe encarna la fe en un futuro que podrá ser remoto, pero que Pardo Bazán estaba convencida de que llegaría, de que llegaría el momento en el que las mujeres defendieran su derecho a ser independientes, a ser dueñas de su destino y a valerse por sí mismas. Y afortunadamente, aunque queda mucho por hacer todavía, Pardo Bazán no se equivocaba y hemos avanzado mucho desde entonces. Voy a ver un poquito. Bien, una vez vistos estos tres modelos literarios, vamos a centrarnos en la mujer en los cuentos. Pese a que la mujer haya avanzado mucho desde la época en la que vivió Pardo Bazán, de 1851 a 1921, tenemos acceso a cuentos en los que la situación no ha cambiado tanto. Y me parece importante traerlos a colación para que veamos que, aunque haya pasado un siglo de su muerte, algunos de sus cuentos podrían haber sido escritos en la actualidad. He hecho una selección de 4 cuentos que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es El revólver, y en este cuento se narra la historia de un marido que se deja llevar por los celos y una noche le enseña a su mujer el arma que guarda en el cajón y le dice lo siguiente: aquí tienes la garantía de que tu vida va a ser en lo sucesivo tranquila y dulce. No volveré a exigirte cuentas ni de cómo empleas tu tiempo, ni de tus amistades, ni de tus distracciones. Libre eres, como el aire libre. Pero el día que yo note algo que hiera en el alma, ese día, por mi madre te lo juro, sin quejas, sin escenas, sin la menor señal de que estoy disgustado, me levanto de noche calladamente, cojo el arma, te la aplico en la sien y te despiertas en la eternidad. Ya estás avisada. Este cuento no parece que haya sido escrito hace más de un siglo, porque desgraciadamente las amenazas, la coacción, el maltrato psicológico, la violencia de género, la violencia doméstica, sigue siendo algo muy actual y ojalá llegue el momento en el que no nos suene, pero de momento no es así. Otro cuento con temática parecida que quiero mencionar es El indulto. El indulto recoge como tema principal el maltrato que sufre la protagonista pese a que su marido está en la cárcel. Os voy a poner un poco en contexto. El marido de Antonia, de la protagonista, es carnicero y mata a su cuñada. Esto lo lleva a juicio y Antonia declara en su contra. Él ingresa en prisión y, antes de ingresar en prisión, jura vengarse de su esposa. Va pasando el tiempo y se corre la voz de que le han rebajado la condena. Y Antonia comienza a asustarse, porque ya está ahí la sombra de un posible indulto que poco a poco va haciendo que se acumule una tensión que va traspasando las páginas y una tensión que se hace insoportable. Y si sale de la cárcel o no, y qué pasa después, os lo voy a dejar a vosotros, por si queréis indagar en esta escritora o por si queréis leer este cuento o cualquier otro.
Pero lo que quiero deciros es que este cuento también podría haber sido escrito en el siglo XXI, porque en él se recoge el miedo, la ansiedad, la angustia, el tormento que siente Antonia ante la posible salida de su marido de prisión, porque sabe que si sale de la cárcel se va a vengar de ella. Vale. Por otro lado, el tercer cuento que destaco es el de la dentadura. En este cuento se relata cómo Águeda, la protagonista, se deja llevar por las opiniones de su pareja y, bueno, como en el cuento anterior, os voy a poner también un poco en contexto. Águeda tiene una dentadura que no encaja con el patrón estético de Fausto, de su pareja, pero a ella le gusta y ella está cómoda. Sin embargo, Águeda finalmente subordina su autoestima a la decisión de su novio y se somete a 2 operaciones para conseguir la dentadura que su pareja quiere que tenga. Cuando lo hace y Fausto y Águeda se encuentran, Fausto decide romper la relación porque dice que no quiere estar con una chica que tenga los dientes postizos. ¿Qué quiere decirnos Pardo Bazán con este cuento? Aparte de que Fausto es evidente que tiene que ordenar sus ideas, es importante el mensaje que trasciende en el cuento y que yo voy a intentar llevarlo a cabo a vuestra realidad. Las mujeres no estamos para complacer los deseos de ningún hombre ni de ninguna otra persona y ninguna opinión está por encima de la de una misma ni de la de uno mismo. Yo sé que esto es muy difícil a cualquier edad, pero estando en secundaria, a la vuestra esto es más difícil porque estáis en un momento de vuestra vida en el que la opinión de los demás condiciona mucho. Pero lo que quiero haceros ver, trayendo este cuento a colación, es que la opinión de los demás nos puede condicionar de un modo negativo. Yo no estoy diciendo que si a alguien no le gusta cómo tenéis los dientes os vayáis a someter a 2 operaciones como Águeda. Pero sí que creo que estáis en una edad en la que parece que son más importantes las opiniones de los demás que las de uno mismo. Y tenéis que partir de la base de que todos tenemos inseguridades y de que no hay que cambiar ni tu físico, ni tu manera de vestir, ni tu manera de comportarte por intentar agradar a otra persona. Porque puede sucederte como le pasó a Águeda con Fausto, que no le sirvió de nada. Cambió cosas que a ella le gustaban de sí misma por otra persona y al final él se separó de ella. Pero es que voy a ir más allá. ¿Hasta qué punto queréis estar con alguien? Y no hablo solo de pareja, hablo también de amistades. ¿Hasta qué punto queréis formar parte de la vida de alguien que no os acepta tal y como sois? Primero, tenéis que ser fieles a vosotros mismos, porque si cambiáis algo vuestro por tener la aceptación de los demás, esa aceptación que os hace sentir bien con los demás os está haciendo al mismo tiempo sentir mal porque os estáis engañando a vosotros mismos. Bueno, os dejo ahí esta idea para que reflexionéis y cuando termine con el último cuento, si alguien quiere compartir algo sobre este tema, sobre cualquier otro que hayamos visto, os dejo la palabra, que seguro que tenéis muchas aportaciones interesantes que hacer. El último cuento, a ver si puedo, ahora. El último cuento que vamos a ver hoy es El encaje roto. En este cuento se recoge la historia de una novia de Micaelita que abandona en el altar al que iba a ser su futuro marido. A lo largo del cuento nadie sabe muy bien qué ha pasado y al cabo de unos años se revela que Micaelita dejó a su novio en el altar porque había visto en él un gesto violento que le pareció premonitorio. Este cuento enlaza con los anteriores con los cuentos violentos anteriores que hemos visto. ¿Y qué nos quiere decir Pardo Bazán con esto? Que no hay que esperar a que haya maltrato físico para huir o para pedir ayuda, sino que ante la mínima señal o sospecha que haga dudar, hay que salir de ahí, porque si se puede evitar, es mejor irse antes que pasar por maltrato psicológico o por maltrato físico.
Como veis, estos 4 cuentos que he elegido tienen temas bastante actuales y lo que quiero haceros ver con ellos es que, aunque la situación de la mujer ha avanzado mucho con respecto al siglo XIX, hay aspectos que siguen siendo muy parecidos a los de hace 100 años. Y yo sé que muchas veces en secundaria se piensa que un escritor, si no es contemporáneo a nosotros, no nos va a tener nada que decir, no es actual, pero vemos en la obra de Emilia que sus cuentos, sus novelas, no están tan lejos de nosotros. Para finalizar esta charla, me gustaría subrayar que Emilia Pardo Bazán estaba convencida de que la mujer podía realizar las mismas funciones que el hombre y que solo se lo impedían factores culturales. Pardo Bazán tenía una concepción de la mujer que iba más allá del encorsetado molde establecido por la sociedad. Era una mentalidad muy adelantada a su época. La autora gallega defendió que la mujer servía para algo más que para tener hijos y realizar las tareas del hogar. De hecho, ella promovió una educación femenina más completa que permitiera a la mujer realizarse por sí misma y abandonar el modelo que imperaba en la sociedad, el modelo del ángel del hogar que veíamos antes. Por todo ello, existe, como vemos, una correlación entre su vida, entre sus ensayos y sus escritos y las obras de su producción literaria. Ella es considerada, como decíamos, precursora del feminismo precisamente por su abanderada defensa de los derechos de la mujer, y por eso creo que es muy importante que su obra no caiga en el olvido y que se dé a conocer más tanto en los institutos como en los diferentes ámbitos académicos. Espero haberos despertado algo de la curiosidad que a mí me despertó esta autora cuando la descubrí hace 5 años y que os agradezco mucho que hayáis estado escuchando durante este rato que hemos pasado juntos y muchísimas gracias. Y, por supuesto, si tenéis alguna duda o algo que queráis compartir con todos nosotros, os escucho. Muchas gracias.